Bueno, señores todos, un saludo para todos vosotros, hermanos. Y vamos a hacer un live muy interesante, como siempre, sobre, en este caso, genética gitana hebrea. Quiere decir los links fundacionales, o sea, las distancias que nos reúnen y unen y nos acercan y estrechan con la comunidad judía a la población romaní gitana mundial. Lo que en líneas generales, pues bueno, nos han ido ocultando otros genetistas y otras personas que bueno han apuntado más hacia la India y hoy sabemos que eso es inexacto. Por supuesto que estos no son solo las únicas pruebas que tenemos para nuestra unión con la comunidad judía dentro y fuera de Israel. Tenemos también pruebas tradicionales, de costumbres, registros bibliográficos, libros antiguos y eruditos que ya dijeron acerca de esta conexión, que por otra parte es ancestral y viene de los exilios asirio-babilónicos, pero también por otra parte de los links, de los enlaces con la comunidad judía greciana, de los romaniotes y de los atinganoi. Todo esto ya lo hemos hablado en otros live, pero por supuesto estamos en el siglo XXI y para nosotros, y desde el punto de vista de mi formación científica, la genética es la base de la pizza. O sea, yo sé que quizás no está de moda, o si esté de moda decirlo, pero el ADN, las bases de adenosina, timina, guanosina y uracilo, la doble hélice, lo que tenemos dentro de las células y de las mitocondrias por líneas maternas como de los cromosomas Y, por líneas paternas, son lo que nos retrotrae a una trazabilidad directa a Israel. Y es algo innegable. Antes de que el ADN surgiera como ciencia, podemos decir, solamente teníamos una opción para saber quiénes éramos o quiénes somos, y esa opción era saber lo que nuestros padres nos dijeron y lo que los padres de nuestros padres nos dijeron, y también había estudios heráldicos sobre apellidos, etc. Pero todo eso queda muy en bandolera, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista desde el punto de vista en que la genética toma cariz, porque obviamente la genética es una matemática, es un 2 más 2 igual a 4, es la biología, es una ciencia exacta y nos genera una trazabilidad directa hacia las poblaciones de Medio Oriente para todo el colectivo gitano romaní europeo y de otros países como Turquía y demás. Entonces comenzaremos a ir presentando las pruebas. De la manera más humilde posible, yo he estado haciendo un estudio poblacional con ya bastantes sujetos, descargando ADN autosómico de la casa genética MyHeritage, ¿de acuerdo? A otras casas genéticas que utilizan calculadoras que se denominan de Admixture, quiere decir donde podemos ver la mezcla de población que un individuo tiene respectivo a otras poblaciones, ¿de acuerdo? Esto nos da una distancia poblacional y nos dan unos porcentajes con los que vamos jugando, ¿de acuerdo? Una sola de estas calculadoras genéticas no puede decirnos una probabilidad exacta de una trazabilidad directa a los ancestros, pero cuando utilizamos varias de estas calculadoras y vamos observando los porcentajes de las poblaciones en exclusiva que van saliendo, podemos generar una idea más o menos concreta y exacta de cuáles han sido los antepasados, ¿de acuerdo? Y sobre todo me gustaría hacer hincapié en el tema de los haplogrupos, porque los haplogrupos refieren a unas variabilidades por segmentos dentro del cromosoma, donde si una persona tiene un haplogrupo igual al otro, obviamente y de manera indiscutible tienen ancestros comunes. Por tanto, vayamos un poco a ver todo esto. Vamos a ir poniendo algunas pruebas, ¿de acuerdo? Bueno, quizás esto es muy redundante porque, claro, gracias, hola Elizabeth, ¿qué tal? Lógicamente es la base de la pizza. También tenemos muchísimas otras probatorias, como ya he venido en determinar, en otras áreas del conocimiento, como bases bibliográficas, los dichos de antiguos eruditos del ayer en Europa, de libros escritos como el Liber Vagatorum, enlaces, link, tradiciones y costumbres compartidas, la tradición de la ley mosaica original en los colectivos romaníes, los mitos fundacionales que retrotraen al Egipto faraónico y al Éxodo, la misma palabra gitano que viene de egipciano, aquellos que salieron de Egipto huyendo del rey faraón. Todas estas cosas, inclusive algunas festividades que el gitano celebra hoy en día en Turquía, como el Kakaba, que habla sobre la salida del Mar Rojo, ¿no? Pero todo esto está sustentado, basamentado, inclusive los elementos proféticos que van insertos, de manera que la genética lo tiene que respaldar, porque obviamente, por más que nosotros creyéramos que éramos la tribu perdida de Israel porque las profecías lo dicten, o nosotros pensamos que las profecías lo dictan en nuestro leal entender, que es así, obviamente, porque no hay ningún pueblo de la tierra que cumpla las profecías de los dispersos de la casa del norte de Israel, desmemoria, maldición generacional,
poco menos que burla entre las naciones. Bueno, ya esto, quien conoce la Biblia lo sabe. Pero si la genética no respalda eso, no estamos hablando de nada. La genética es la huella de Dios en nosotros. Yo quiero hacer todos estos lives con las miras de que ustedes se den cuenta que la disensión doctrinal no sirve de nada. El gitano es hebreo natural porque la genética y la ancestralidad, la sangre y el hueso lo dicta, independientemente de que sea cristiano, mesiánico o judaizante. El hecho de seguir peleándonos por eso solamente nos divide y no nos sirve de nada. Yo abogo porque el gitano mundial, las familias gitanas, las colectividades, la juventud, tiene derecho de foro natural de los pueblos a regresar a Israel y a Medio Oriente, independientemente de la doctrina religiosa que siga. Yo no quiero seguir discutiendo sobre eso porque yo me voy a centrar en la parte científica. Vamos bueno, hablar y discutir un poco sobre todo esto, en líneas generales. En todo este tiempo he estado tanto midiendo. Entonces tenemos aquí, bueno, estoy haciendo collages visuales que estoy mandando a la Embajada de Israel y a determinadas áreas de la Universidad Hebrea de Jerusalén y otras, donde vienen todos los datos, la data de del pequeño estudio genético y genómico que estoy haciendo con diversos individuos, entre los cuales podemos tener aquí al compañero Abraham Moreno, lo conocéis muchos de vosotros igualmente, con un porcentaje del 44 cerca por ciento de judíos kenazí por calculadoras genéticas de DNA Genic, una casa genética de mucho renombre en internet, y por parte mía, pues obviamente ustedes podrán ver 85,40, 10,60, 4 respectivos a judíos kenazí, judíos de Azerbaiyán, otros. También estamos utilizando una tecnología que se llama el PCA Plot, que es un diagrama, quien está en mi muro de Facebook lo habrá visto, donde podemos observar de manera más visual las distancias a poblaciones modernas de mi genoma y el de otros, ¿de acuerdo? Entonces, no solo en mi caso, sino en el caso de otras personas de ascendencia gitana, hemos visto la gran conexión, no solamente con el mundo judío turco, puede ser, judío de Túnez, Askenazi, sobre todo, mayormente, ahora explicaré por qué, y también con colectividades del Kurdistán, porque como he venido a referir en muchas otras ocasiones, las poblaciones kurdas tienen un enlace genético y tradicional con el mundo de Israel. Y por tanto con nosotros, están en las zonas de las deportaciones y posiblemente, si no todo el Kurdistán, si parte del Kurdistán y Armenia es de origen hebreo. Esto es algo que el mundo desconoce, o quizás no todos los sectores. Al igual que se han diagnosticado que los pastún de Afganistán y ciertas colectividades pastún y otras también son de origen hebreo, por tradiciones y genética de la misma manera, y a nosotros nos sale también un link con estas colectividades. Esto refuerza la hipótesis. Bien, continuamos. Ustedes habrán visto que esta es una LM Genetic Global K5 de la DNA Genic, compañía genética donde hemos descargado el ADN autosómico. El ADN autosómico expresa los 22 pares de cromosomas, quitando lo que es los cromosomas sexuales X y Y. Eso se llama ADN autosómico, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir enseñando y gestionando un poco sobre todo esto, ¿de acuerdo? Como ustedes comprenderán, la primera casa genética con la que comencé a trabajar, tanto por su precio de costo más económico como porque fue la primera que empecé a conocer, es MyHeritage. Creo que todos nosotros por miles ya estamos en MyHeritage. De hecho, el pastor Lizardo Canomonte refiere que tiene 2.500 test de gitanos europeos de MyHeritage. Los componentes y el link con el judaísmo askenazi de Centro Europa es en todos nosotros. En todos nosotros. No hay un gitano mundial que no tenga porcentajes que retrotraigan a una conexión con el mundo judío askenazi. Los judíos askenazis nacen de una diáspora hacia Turquía y desde Turquía hasta Centro Europa. Ha habido grandes sabios de Israel desde el mundo askenazi como el Baal Shem Tov, Baal Hasulam, Rabbi Menachem, muchos. Inclusive las corrientes de la Hasidut nacen entre Ucrania y Lituania, el Gaón de Vilna. Bueno, es una maravilla tener esta conexión genética con el mundo judío askenazi. ¿De acuerdo? Askenazi viene de una región de Turquía que se llama Askenaz. Por tanto, el judaísmo askenazi es judaísmo, igual. A lo que refiero es que esto a mí me llama a pensar que las teorías del pastor Lizardo Canomonte, nuestro principal investigador del origen en España, cuando refiere de que parte del mundo judío de Centro Europa se unió al mundo gitano hebreo natural que venía de Grecia,
en las épocas de la peste negra, del 1350, es muy, muy relevante. Para nosotros estar todos conectados con el mundo judío askenazí, hubo de haber miles de casamientos y de entrecruzamientos mixtos entre gitanos y judíos askenazis en Centro Europa. Algo que hoy en día no se da. Y la pregunta es, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo? Porque no tenemos data ni registro histórico de que cientos, si no miles de gitanos se casaran con cientos, si no miles de judíos en Alemania, en Friburgo y todas las zonas de Georgia, Cáucaso, Lituania y otros. ¿Esto cuándo sucedió? Para que todos estemos ligados de esta manera. Hay dos hipótesis. Para mí la primera hipótesis es que el gitano es hebreo natural de per se, como es muy natural y yo defiendo eso, a capa y espada. Y por tanto, al ser hebreo natural de per se, cuando nace y sale de Grecia como atíngano y judío romaniote, como en una primera instancia, todavía conservaba costumbres judaicas, con lo cual se casaba con los judíos que nací porque era judío todavía. Judío en esencia, en religión también. Esa es la primera hipótesis para que se haya podido dar cientos y no miles de casamientos entre cruzamientos y mezclas entre los judíos askenazis y los gitanos romaníes. Quiero hacer referencia a que existe, y es así, el mtDNA, el ADN mitocondrial en judíos askenazis y romaníes gitanos europeos es el mismo, H1, unas mezclas entre H1 más H3. Esto retrotrae a ancestros comunes. Es imposible que de ninguna manera dos poblaciones tengan haplogrupos semejantes en porcentajes muy elevados sin ancestros comunes. Desde un mismo tronco se desgajaron, por tanto, las comunidades judías askenazis de Centro Europa y las comunidades romaníes. Es claro, es obvio. No hay otra manera de verlo porque el haplogrupo es un segmento de haplotipos y modificaciones de segmentos del ADN y por tanto retrotraen a un ancestro común. No queda más remedio decirlo. Ustedes, quien tenga MyHeritage, de alguna manera pueden verlo en sus matches. Todos estamos conectados con el mundo judío askenazí. En todos los casos, de todas las maneras posibles, hay una conexión desde Balcanes y desde Grecia, entrada de Europa, Alemania, con el mundo judío askenazí. ¿Cómo es eso? Yo mismo, por la arqueogenética, estoy ligado y enlazado en un 99% de posibilidades a los cementerios y yacimientos y enterramientos de Friburgo de colectividades askenazí de 1350. Y muchos, los que estáis trabajando con My True Ancestry, también y de igual manera lo estaréis viendo. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy detallado. Muy detallado. Hasta ahora las universidades no me han prestado mucha atención, para qué decirlo. He escrito varias cartas, pero sin mucha suerte. Pero vamos a seguir insistiendo. Escribí a la Embajada de Israel en Chile, donde están mis contactos. Lo vieron interesante, pero ahí quedó. Y yo quiero que el mundo de Israel, los científicos, los historiadores, los derivados al retorno de los hebreos perdidos, entiendan, sobre todo de las sociedades migracionales, como Chabé Israel, de Eliyahu Birbaum y de otros rabinos y dayanes de Israel, entiendan que Israel fue una nación creada como refugio mundial para los hebreos, para cualquier tipo de hebreo en cualquier nación de la tierra. El sentido del Israel moderno es un refugio. Y si van a refugiar a algunos y a otros no, mal vamos. Entonces yo abogo de verdad porque la Knesset, porque el Beit Din y porque las instancias más relevantes respectivos de verdad entiendan que la genética científicamente traza que somos población de Medio Oriente, Samaria Judea, este de Jordania, sur del Líbano, partes de Siria. Lo que refiere al gran Israel del imperio davídico original. Somos los descendientes directos de las tribus perdidas de Israel que Jeroboam llevó al norte de la Judea, y esto es un escándalo mundial. Escándalo mundial. ¿Cómo hago eso? Espérate, invitados. Y estamos aquí en un live sobre genética. Antonio, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Saludos. bien hermano, ¿tú cómo estás, Antonio? Bueno, a pocos días del regreso a España, Dios mediante, preparado para iniciar allí una nueva etapa y también en el tema de la causa hebrea gitana, claro. Ahora que llego ¿Qué a vas a venir España aquí a vamos a España a poder vivir? hacer más cosas. ¿Qué vas a venir aquí a España a vivir, Antonio? Bueno, en un inicio sí, después iremos viendo y valorando a lo largo del año, pero en Vente un aquí- inicio sí. Antonio, vente aquí a Donosti, donde vivo Bueno, yo, yo así tengo, quedamos y todo. claro, hombre, tengo las pretensiones de visitaros puntualmente a alguno de vosotros para dar conferencias, encuentros. Sería lo más indicado, porque hay que hacer cosas ya en físico. Estamos hablando de genética hebrea gitana, de las distintas casas genéticas en las que hemos entrado nuestro ADN autosómico, desde MyHeritage, con la conexión con el mundo judío askenazi, a otras, como DNA Genix, My True Ancestry. Vamos a hacer
una especie de pot de collage sobre todos los estudios que hemos hecho en relación a nuestra conexión con los mundos del judaísmo askenazí, de Turquía, de Túnez, Sefardín, inclusive, toda esa conexión genética. ¿Verdad? Buenas, Antonio. Buenas a todos, ¿no? Y yo quería exponer, la ha explicado muy bien Antonio, o sea, no tengo nada que decir, la ha explicado súper bien, todo detallado, o sea, más claro agua. Pero sí quería decir más claro todavía, ya que la explica muy bien, más claro todavía. Lo que quiero decir es que en la población gitana vemos todos los RON, como bien has dicho, tenemos a grupos de judíos askenazis. Eso nadie lo puede negar porque está en la genética. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que voy a poner en mi lugar. Como ya bien sabes que yo te paso captura y te paso de esta casa genética. Cuando dice que somos indios, del continente indio, claro, eso es muy... Pero claro, cuando tú te metes tus haplogrupos en las calculadoras de ahí de la India, ahí ya no te sale que tú eres indio, ahí ya te sale que tú eres judío, cochín. O de Bombay, sí, que es lo que me sale a mí. O sea, vemos que muy bien que en Meritage te sale que sales del continente indio, vale, pero cuando te salen los haplogrupos, que esos son ancestros que tú tienes, que es un código que eso no se puede borrar, que eso pasa de padre a padre a padre del padre del padre, vemos que, por ejemplo, como yo, tengo judío cochí. O sea, judío de la India. O sea, entonces decir que somos indios, vale, claro que sí, nadie está negando que hemos pasado por allí. Nadie está negando que hemos estado 200 años, eso nadie lo está negando en ningún momento. Pero sí lo que tenemos que decir y tienen que admitir estas personas, que cuando dicen que somos indoarios, mira, ahí, por ejemplo, ahí lo tienen, mira, Jesús, ¿lo ves? ¿Te das cuenta? Eso le he metido yo en mi calculadora, en una calculadora de una casa genética. Y cuando lo metes ahí, mira lo que me sale, judío cochín. Bien, el colectivo judío cochín, el pastor Lizardo Cano tiene datos muy importantes, tiene el haplogrupo mitocondrial, quiere decir de linaje materno, M51A1B, igual que los judíos suetas de Mallorca y otras colectividades, pero fundamentalmente los judíos de Cochín, su historia es una emigración desde la destrucción del Segundo Templo. Cuando el emperador Tito destruye el Segundo Templo, estos judíos llegan a las costas de la India. ¿De acuerdo? Pero llegan a zonas muy próximas a donde los gitanos estaban o estuvieron por varios siglos. Pero bueno, estos judíos ya están en Israel, se han diagnosticado judíos por tradiciones y otros elementos. Y la conexión que nosotros tenemos con India no es con India per se, sino con los judíos de la India. Judíos de la India, pero judíos. Como los judíos de Cochín, los Bagdadi, los Ben Israel, incluso los Manashis. Exacto. Y aquí está, ¿qué parece? Esto aparece en el caso de Abraham. Y tenemos otras personas que voy a ir subiendo su collage respectivo, vamos, o sea, que también lo expresa. Es más, y otra cosa también decir, ¿no? Que es que dice, no, es que los askenazis son házaros. Eso yo creo que lo explicara Antonio y desmentirlo totalmente. Porque es que aquí hay una mentira tras otra. Lo que no puede ser que ahora un pequeño grupo reducido de házaros, ahora resulta que ahora todos los askenazis que eran judíos, ahora todos son házaros. O sea, ¿desde cuándo la materia prima ahora resulta ser que es la menor? Ya no es la importante. Si hay una comunidad que se llama askenazi, que es judía totalmente, y ahora hay unos házaros, supuestamente unos házaros nómadas, y se convierte al judaísmo, eso no quiere decir que ahora todos los askenazis son házaros. Eso no quiere decir nada. Es como ahora mismo en una etnia, por ejemplo, la gitana se convierte en, que digamos, mejor dicho, ¿vale? Aceptan la cultura gitana, no sé, una minoría étnica, y ahora decir que ya los gitanos ya no existen. ¿Me explico? Entonces me gustaría yo, Jesús, o tú, Antonio, que lo explicara más bien sobre el tema de los askenazis. Que por cierto, que todos los gitanos los tenemos. Jesús, ¿estás ahí? Sí, una pregunta. Tenemos otra persona gitana romaní. Este señor se llama Chanco, este primo, esta persona es de Centro Europa, es de Alemania. No solamente los gitanos españoles damos por... Vete conmigo. Ven. Bueno, lo que quiero decir que estos diagramas se llaman PCA plots y es una manera visual de ver las distancias genéticas en variabilidad entre una población y un individuo. En este caso, esta persona se llama Shanko y tiene distancias cortas poblacionales hacia judíos de Irán, kurdos y judíos del Kurdistán. He explicado en muchas ocasiones
que son zonas limítrofes a Israel y limítrofes a lo que fue la deportación asirio-babilónica, entendiendo que Israel era más grande antiguamente. Por eso tenemos que entender que las zonas del sur del Líbano, partes del Kurdistán, Armenia, las zonas del este de Jordania, hasta Amán, que fueron parte del territorio del imperio del rey David, Amelec. Y justamente Antonio, estamos viendo cómo estas distancias poblacionales nos retrotraen a judíos de zonas muy limítrofes a Israel, como el Kurdistán, Irán, donde el pueblo judío estuvo muchos siglos y de igual manera muchos no regresaron a Israel y quedaron en Irán, lo que era el antiguo imperio persa. Bueno, esto es muy ¿verdad? emocionante. una pregunta, Antonio, una Sí. pregunta. Por qué al Abraham todo le sale judío cochín? Cochín le sale. ¿Y a mí por qué me sale judío levita? Si yo y el Bien, Abraham porque somos familia. ¿Por qué a mí claro, me yo sale pienso levita y a él que, cochín? bueno, utilizando y yendo a las teorías del pastor Lizardo Cano, no todos los gitanos estuvieron en la India ni en todos los casos. Hubieron gitanos que fueron directamente a Grecia y otros pasaron de la India a Grecia, pero con el paso de los siglos. O estuvieron no en la Hombre, India, pero en raro, Afganistán, en otras zonas. porque a mí lo más alto, claro, porque a mí lo más alto que me sale es Grecia, 36,6 de Grecia. El mundo de Grecia es muy importante para nosotros porque allí están los documentos oficiales en el monte Athos, en un monasterio del monte Athos, que es un monasterio ortodoxo griego en Grecia, donde están los documentos donde habla de los atinganoes, o sea, donde habla del colectivo atinganoi, que son nuestros antepasados directos de nosotros en Grecia, que eran judaizantes, tenían costumbres judías, guardaban el Shabbat, no circuncidaban, eran adoradores de Melquisedec, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Tenían una serie de costumbres gnósticas, aparte de judías, porque obviamente, pero venían de Samaria. Y uno de sus líderes era Simeón de Samaria. Eso está ahí escrito. Desde la época como digo, bueno, de la Santa Atenea de Gina, que fue la monja ortodoxa griega que cristianizó a los antinganoi en el siglo VIII, hará 2 días. Pero una cosa, entonces, Antonio, yo y el Abraham somos diferentes tribus, porque por lo que se ve yo soy de Levita, yo soy Levita. Pero mi Bueno, pregunta es es, que ¿el tenemos que tener en judío cuenta cochín que qué tribu es? Bueno, es que tenemos que tener en cuenta que hay muchas tribus gitanas, hay cerca de 10 tribus gitanas que se conozcan en cuanto a, bueno, ya sabéis, los Cintos-Lovari, los Romanichel, los Caleron, los romaníes, en esencia. Y estas tribus son como las tribus de Israel. Si es que lo que nosotros postulamos, lo que nosotros creemos es que los gitanos son todas las tribus de Israel, porque por profecía es la única nación que cumple lo que las tribus de Israel perdidas tienen que padecer. No ha habido otro pueblo, entonces no puede ser una, ¿no? Dice, todas son los gitanos. Todas son los gitanos. Y por tanto hay 10 tribus. 10 tribus que venían de distintas madres, aunque del mismo padre que era Jacob, y por tanto ese ADN varía un poco. O sea, es de Israel, pero varía un poco porque las madres eran Lea, Rachel y sus concubinas, que aportaban distintos cromosomas X. Vaya, ¿Entiendes? Esa- Entonces Claro, nosotros no decimos que seamos una, somos todas las tribus, todas, mezcladas o eso. distribuidas por distintas yo soy naciones, ¿de Levita, acuerdo? chacho, un deber. Voy a hacer sacrificio de animales. Bien, Yo soy Corbacho, Levita. estamos ¿Sabes lo que pasa? en un proceso histórico y me da mucha lástima y pena que el gobierno de Israel y las naciones no pongan foco, y sobre todo las sociedades gitanas como Unión Romaní y otras, no pongan foco en España y en otras naciones sobre algo tan tremendo. No sé si es que nos hace falta unión, nos hace falta realizar acciones mayores para que pongan foco, pero vamos, de igual forma es una lástima porque esto no ha pasado en siglos. Esto es una bomba antropológica, una bomba científica, una bomba política y deberían, de todas las maneras posibles, no sé lo que está pasando. Vamos, yo ahora a mi llegada a España voy a hablar con periodistas, voy a ir a más lugares, pero como digo, tremendo, ¿no? Tremendo que el mundo no ponga foco en algo tan maravilloso, vamos, no sé. Exacto. Entonces, Yo quiero decirle que, por ejemplo, Jesús, yo tengo judío sefardí un 15,5. Y es que nací yo tengo casi un 5 y pico. Entonces, entre todos yo tengo más de un 25% declarado en Meritage. En Meritage. O sea, en la casa genética esta. Ahora, lo que quiero decir, bueno, todos los gitanos que se meten en su calculadora, para que lo entendamos, por ejemplo, la MLD, ¿vale? Por ejemplo, MDLP. sale te sale, por ejemplo, todos los aprogrupos, todos, y eso me juego con lo que quiera. Que un gitano mete
su DNA descargada de Meritage y lo pone ahí y le sale judío 100%. 100% porque está Sí. comprobado. A todos los que Hay que, hemos hecho le sale. sí, hay que ir jugando con las distancias poblacionales, porque en estas calculadoras hay distancias del 0,25 al 2 o no extra distance, sin distancia. Entonces, no basta comprobar una, hay que probar varias. Aquí tengo una persona que es judía askenazi, porque yo estoy trabajando en varias páginas de judíos askenazi de genética en Facebook, y me he contactado con varias personas que ellos mismos me han hablado a mí, no yo a ellos a mí para decirme, ¿y usted quién es? Porque me salen las mismas proporciones que ellos. Ya yo le digo que soy gitano romaní, le explico sobre la causa y dice, bueno, es que tenemos las mismas, ¿entiendes? Porque es que son las mismas porcentajes, respectivos a las mismas poblaciones y misma mezcla admixture, que se llama, a distancias poblacionales. Entonces me han salido ya como 2 o 3 judíos askenazis, vamos, exactamente las mismas proporciones. Entonces, yo de verdad abogo ya por los políticos, por los genetistas, los historiadores. No puede ser lo que pasó en la Universidad Pompeu y Fabra de Barcelona con David Coma, dejarme a mí y al pastor Lizardo en mal lugar sin decir nuestros nombres, las cosas como son. Pero sucedió de que nos ponían de puros mentirosos y la universidad no me ha dado de ninguna manera el derecho a réplica. Eso es una injusticia y eso es una discriminación. Si usted lleva a David Coma y usted lleva a los de el colectivo Amaro Viven o lo que sea, ahora tiene que llevar usted a nosotros. Pero usted no puede hacer de que unas personas hablen y a los otros no los deja hablar. ¿Por qué? Es, ¿Qué pasa? exacto, muy bien. Que me hubieran hecho una llamada, una videollamada, cualquier cosa. Entonces, eso me ha dolido porque de verdad es que he escrito a todos lados y bueno, voy a tener que ir hasta en persona ya para ver si de una vez, ¿no? Porque Exacto, mira, para que lo entienda todo el mundo, cuando se hacen las pruebas genéticas a los gitanos y nos hacen que digamos un estudio, ¿qué es lo que hacen? No ponen los haplogrupos de los gitanos no los pone. Lo que pone es de qué continente suelen tener esas personas los haplogrupos. Me explico, por ejemplo, cuando nosotros sacamos el DNI, pone que somos españoles, en ningún momento dice que somos gitanos, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué es lo que no. pasa? Que cuando nos hacen las pruebas genéticas, sale que es de la India, pero no te dice los haplogrupos, cuáles son de esos de la India. ¿Me explico? Dice que eres de la India, sí, es que todos tienen de la India un 25, un 30, incluso yo he visto hasta un 15% y un 10% de indio de un gitano 100%, ¿eh? Y es No, yo he gitano visto gitanos que 100%. no tienen porcentaje de la India ninguno. Y lo he puesto porque en mi muro de TikTok de @juditanos tengo muchos vídeos cortos donde he sacado gitanos que no tienen ningún porcentaje de la India, o muy poco. O, o todo de Grecia. Exacto, Pero cosa tiene que ver. exacto. Aquí tenemos un mapa justamente con los haplogrupos que retrotraen a Medio Oriente. Las personas con los haplogrupos J2, J1, H2, G2A, E1B son descendientes de antepasados directos en Medio Oriente, sin lugar a dudas. Y esto lo tenemos nosotros, por regla general. Entonces no pueden decir es casualidad, fue mezcla, quizá como me han dicho, pues los gitanos se mezclaban con los judíos porque no los quería nadie, ninguno de los dos, porque eso también es un poquito de racismo decirlo, ¿no? Anticientífico. Me han dicho ya cualquier tontera al respectivo, pero nunca dicen que es que somos aquí. Eso no. No sé qué creen, que vamos a llegar de 100 en 100 montando aviones o qué es lo que sucede, pero vamos, que esto ya es un escándalo. Para mí es un escándalo. Y yo quiero ir a algún lado, vamos para allá, porque voy a ver, intentar la Universidad de Gibraltar, que voy para allá ahora a trabajar. Y bueno, no sé lo que va a pasar. Ustedes lo saben perfectamente, no sé lo que va a pasar. Es lo único. Nosotros tenemos que seguir difundiendo. Espero que este live, por favor, una vez que lo grabe y lo pase a todos vosotros, lo paséis a muchas páginas gitanas en red, de Facebook y otras. Y bueno, es lo único que Ujú. puedo decir. No, sí, y Todo también está me ahí. gustaría hablar todo un poco. También, Antonio, por ejemplo, que compartimos también, por ejemplo, de esa unión que hacemos entre gitanos, entre judíos y gitanos, que se ha dado, que eso es cierto, está ahí en la genética. Claro. Tenemos, en el código genético tenemos que, digamos, cromosomas que se han duplicado o están repetidos y hay hasta enfermedades. ¿Me explico? Hay cuáles hasta enfermedades que solamente lo tienen Exactamente. los gitanos y los judíos. Exactamente. Tenemos unos marcadores derivados del cáncer de mama en las mujeres, que es el marcador BRCA, que solamente ha sido encontrado en abundancia en poblaciones judías y en gitanos. No hay otra. Exacto. Muy curioso, ¿De ¿no? acuerdo? Muy curioso, ¿no? Que digamos. Es curioso.
y habla de que hemos pasado por los mismos sitios, las mismas penurias, las mismas tragedias, las mismas variaciones en el genoma debido a las cuestiones que nos han sucedido. Es un camino común, en todo sentido. Así que yo, bueno, lo único que quiero ya para seguir terminando de la misma manera es que, por favor, una vez que grabe este live, lo difundan a todas las páginas gitanas, judías y otras de la red de Facebook. Yo lo haré igualmente. Y bueno, es lo único que quiero decir. Respectivo a las preguntas, ¿el Estado de Israel cree en la causa hebrea gitana? Bueno, el Estado de Israel lo sabe. Si lo cree o no lo cree, hasta ahora no ha movido ficha. Yo pienso que no ha movido ficha porque nosotros no estamos organizándonos ni uniéndonos realmente. Como todo en política, hay que hacer una unión grande, unas acciones grandes y fuertes, potentes para que pongan foco. Porque en un inicio sí, muchos judíos creen, otros no. Después tenemos el problema de quién es judío. O sea, judaísmo es una religión, judaísmo es una raza. Eso también hay que tratarlo porque ahora corre la voz de que el judaísmo no es una raza. Corre la voz porque a ellos les conviene correrla. Porque vamos, esto no tiene sentido ninguno. Es como si yo digo que un moro no es un moro. Que no tiene sentido, pero como están viendo las de perder mucho, que saben que no pasan por la probeta ni queriendo porque no tienen los santos reales, pues ahora el judaísmo no es una raza. De repente. Claro, Es una burla. ya no les conviene, ¿no? Pero bueno, yo creo que decir que con la voluntad del Eterno y también nosotros, ¿no? Esforzándonos como nos estamos esforzando, que estamos cumpliendo también ese cometido, ¿no? Y es poner al mundo con pruebas. Sabemos que Antonio, que eres muy buen investigador, yo te admiro, que siempre me estás pasando por WhatsApp cosas, yo te paso a ti, ¿no? Siempre estamos indagando, ¿no? En cosas nuevas. Y por ejemplo es muy curioso porque mi aprogrupo principal que tengo es el M82. Y ahora tú dices, ¿cómo? Eso es indio, el M es de India tal y tal. Pero es que resulta que en el Antonio todos los aprogrupos de los judíos de todo el mundo y está ese M82 y el M5A1B1. Y tú dices, ¿cómo puede Sí, ser bueno, eso? sobre todo el M5 1A, 1A, 1B es de judío de Cochín, no es de la India. Y lo han hecho pasar por de la India. Y ya está. Exacto. Pero ¿y cómo puede ser eso, Antonio? Yo no entiendo. Esta gente no se le cae la cara de vergüenza hacer todas estas cosas. Y me Bueno, yo le explico digo a solo, David claro. Coma, le digo a David Coma que me hable, que me escriba, que ya está, que me diga qué pasa, que venga, vamos a salir todos hablando, pero que no pueda hablar solo como que lo suyo es lo mejor. Que él ha dado la clave y ya de ahí no me muevas más. Cuando hizo un estudio con 144 personas, nada más no sabemos ni de dónde, él solo sabrá él, y de esos 144, sí, un 40% más o menos saldría con cosas de la India, con algún tipo de genoma Ah, índico, Coño, pero ¿y el otro 60? ¿Qué pasa? escucha un Claro. ¿Tú momento. crees que con ciento cuarenta y La cuatro otra vez, personas nada más se puede hacer una hipótesis que va a llegar para todo el mundo gitano? ¿144 personas de dónde? Antonio, ¿De qué barrio? ¿Cómo? No sé. Antonio, escucha. La otra vez estuve hablando con un gitano que es de Barcelona Mm. y hablé acerca de David Comas, acerca de las pruebas de test de ADN que hizo con 100 gitanos de aquí de España, de Barcelona. Y ese gitano es uno de ellos, Mm, es uno de ellos, ¿vale? Y mm. le dije, primo, ¿y David Comas te ha dicho los resultados de ese ADN que te hizo? Y me ha dicho que no le dijeron los resultados ni le dijeron nada. Bueno, esto es una No le dijeron irregularidad nada. muy grande, ¿de acuerdo? Pero yo quiero deciros que si David Coma se une con el Amaro Viven, con Tony Díaz, con Ranchi, con toda esa gente, y se van a la universidad Pompeu y Fabra a repartir palos de punta para nosotros, sin decir los nombres, pero todos sabemos que era por mí y por Lizardo, y hablan contra, y la universidad no me da ni la réplica que quiera, ¿qué se supone que está pasando aquí? ¿Un complot? Es un complot, tengo que decir, a boca llena es un complot, y no queda de más. Porque no me han dado derecho a replicar en ninguno de los casos. He escrito en la Universidad Complutense, me he puesto en nada. O sea, no quieren que salgamos hablando. Lo quitan. Y tenemos aquí a una joven que se llama Susana, que iba a hablar en el Día del Pueblo Gitano, en abril, y le prohibieron hablar de esto. Iba preparada para hablarlo. Y se lo prohibió el Amadeo Valentín Amaya, que yo tengo constancia de eso. ¿Por qué? Pues no es el Día de Todos los Gitanos. ¿Por qué no le dejaron hablar a esta mujer? Es que esto no es importante, nada más que es importante las pagas miserables y las cosas de las limosnas nada más. Y esto no es importante. Hombre, ¿cómo no va a ser importante? Si es la solución global.
Bueno, eso ha sucedido. Tengo que decir, a mí da igual. Se entere quien sea. Porque yo lo sé que fue así. Entonces, está claro que hay una batalla. Una batalla terrible contra la verdad. Aquí estoy poniendo unos imágenes de un vídeo del pastor Lizardo Cano que ya habla no de genética, sino habla de bibliografía y lo que dijeron eruditos antiguos sobre el pueblo gitano. Aquí tenemos un libro de El Yada en la página 103-104. Deja claro que el romaní tiene palabras hebreas y mencionan a otros autores que opinan lo mismo. Otra de las grandes estafas es la mixtificación y la mezcla de palabras sánscritas e hindúes a posteriori en el romaní para hacerlo pasar por más indio. Todas estas cosas tienen que saberse. Tienen que saberse. ¿Entiendes? Porque igual se ha hecho una falsedad. Con una lengua, poco menos que, bueno, en fin, la cambia, le mete más palabras indias para que case con la teoría de ellos y se cantan frescos. No, está claro, lo dijo Juan de Dios Ramírez Heredia, que en el Congreso del año 70 se cambió el romaní y se metieron palabras indias por fuerza, nuevas que no tenían nada que ver. Lo dijo Juan de Dios Ramírez Heredia, que es uno de los que fundó el Congreso del año 1970 en Londres, y si no, que salga para desmentirme. Si es que lo digo, ¿eh? Entonces, Y es verdad. Nosotros desde luego nos hace falta un poquito de más organización, pero por pronto sabemos bastante ya de todo. Exacto, el idioma no te da un origen. O sea, eso es que digamos, vamos, de parvulito. Decís que un idioma te da el origen, eso ya es vergonzoso. Bueno, Antonio, ¿está? Exacto. Luego para y mezclar, bueno, ¿no? es lo que quería decir en el día de hoy. Mi página de @juditanos, como mi muro de Facebook de Antonio Eduardo Sevilla Gómez, están repletos de vídeos cortos y medios donde habla de todas estas cuestiones a más al detalle. Los vídeos del pastor Lizardo Cano los pueden encontrar en la página de Sefarat Soanin y en los muros de Facebook y en Radio Televisión Amistad en YouTube, ¿de acuerdo? Y me gustaría que todos los que todavía no sepan de esto, por favor, se informen y se formen para adquirir conocimiento. Y es lo que he querido decir en el día de hoy. Estoy contento de vuestra intervención y, bueno, no sé, cualquier otra pregunta o lo que haya de menester. Nada, yo quiero decir Me bajo. Espera, la Abraham, teoría un segundito, me bajo. Bien, Dime. Me ya, bajo, Antonio. vale. Nada, eso, que me bajo, que gracias por subirme. Y nada, Abraham, ya hablamos. De Dios te acuerdo. bendiga, Abraham. Venga. Bendiciones. Venga, Romano. Vamos allá. Ya, te estoy... Ahí vamos. A mí me gustaría, Abraham, ya terminando, ya en la última parte de este live, que los gitanos más viejos, los gitanos de respeto, las personas dirigentes de cultos, de padres de familia, gente de sus casas, también entraran a la verdad. No podemos estar discutiendo por temas doctrinales continuamente sin abordar los temas fundamentales. La parte política, Exacto. la parte que estamos hablando hoy, genética y otras. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero que conecten con esas otras personas para que también de verdad entiendan. Es lo que quería decir. Nada, yo decía por debajo. Vi un vídeo hace poco que ha subido el tío Lizardo. Y es muy creíble esa teoría, ¿no? Bueno, que fue así, claramente. Que era cuando acusaron a los judíos de envenenar los pozos. Lo que hicieron muchos fueron irse lo que es a terrenos, a campos, a bosques y esconderse ahí. Claro, ahí ya cuando empiezan ya a decir que son gitanos. Ha habido, ahí es cuando empiezan a decir porque se casaban entre ellos y porque optaron por ese modo de vida, porque reconocían que los gitanos eran hebreos como ellos y entonces no les costó mezclarse, no les costó casarse, no les costó admitir ese estilo de vida. Y las bandas de los gitanos que llegaron a España, del rey Sindel, Panuel, Mijail y otros, exacto, nuestros antepasados directos, son esas bandas en Alemania que hablaban todavía incluso palabras en yiddish y por eso nuestra gran conexión con el mundo askenazi. Yo por Facebook he estado conectando mucho a askenazi, de verdad, para tener foros de encuentro, porque verdaderamente es como con los que más estamos conectados, aparte de con los judíos de Grecia romaniotes, que también. Entonces, una maravilla todo esto.
Pues nada, yo me bajo ya, es un placer, su Vale, primo de verdad. perfecto, Abraham. Y nada, Estupendo. os bendiga, de verdad. Grabaré y colgaré este live a mi página de YouTube, Situación Gitana de... Después lo pasaré a todos vosotros de la misma manera para que por favor, no solamente yo, sino todos vosotros difundan este live a todas las páginas gitanas, judías y cristianas de la red. A todas las personas que también bíblicamente quieren que las tribus de Israel regresen para que el Rey Mesías llegue definitivamente, para que se den estos tiempos postreros finales y entienden la gran importancia de estas profecías troncales de la Biblia hebrea original. Estamos abocados a que esto suceda. Tenemos que dar el empujón por Dios y por la virtud. Por justicia humana, como divina. Por foro natural de los pueblos, también. Porque no haya una burla a 18 millones de personas en más de 12 países distintos y porque ya está bien. Entonces, esto es prioritario, primordial. Tenemos que darnos cuenta de lo que esto supone para las generaciones que vendrán luego. ¿De acuerdo? Tenemos pruebas genéticas, tenemos pruebas tradicionales y de costumbres, tenemos bibliografía, yacimientos arqueológicos con tumbas gitanas en cementerios judíos, referencias de lingüistas como Van Gessel y otros como Judah Loewe, rabino que escribió el Liber Vacatorum, donde habló de todo esto en tiempos. Y tenemos, como han sido ya en este siglo y años anteriores, a Sandro Rebello y otros investigadores, Joan Pinto, sus tesis doctorales sobre el origen hebreo gitano, etc., etc., etc. Tenemos una amplia bibliografía. No nos pueden decir, no, están inventando. ¿Y ellos? ¿Por qué no están inventando ellos con lo que ellos dicen cuando el gitano no tiene ningún tipo de politeísmo, no tiene ningún tipo de estatuita de Vishnu, no hace yoga, nuestros abuelos, no hace nada? ¿Eso es más mentira o es más verdad? Entonces vamos a dejarnos ya de que se burlen. No me gusta que se cachondeen de las personas. Independientemente de gitanos o no gitanos, no me gusta que se cachondeen de las personas. Soy una persona que busca la justicia. Y lo que yo estoy viendo es un cachondeo, es una burla política ancestral y hasta científica sobre un pueblo de 18 millones de personas muy torturado en los siglos en Europa. Y no me gusta que se burlen de las personas. Se lo digo aquí a David Coma, a Amaro Viven, se lo digo a quien sea, a los políticos españoles, de Israel también, al embajador, a quien sea. No me gusta que se burlen de las personas. Y he prometido a Dios y al destino que yo voy a estar aquí hasta el último minuto apoyando al pastor Lizardo Canomonte, emisora Televisión Amistad, donde él pone todos sus vídeos en YouTube. Y bueno, la verdad es que hemos despertado al pueblo gitano en España, sur de Francia, parte de Latinoamérica. Pero esto tiene que continuar. Tenemos que acceder a los Balcanes, tenemos que acceder a las grandes comunidades gitanas romaníes de Rumanía, de Eslovaquia, de las zonas de Turquía. No tenemos que abandonar a los gitanos, ni aunque sean musulmanes, ni cristianos, ni de la índole que sea. En Turquía hay 5 millones de romaníes gitanos que tienen que saber que su origen es hebreo. Y mi pregunta es, ¿cuándo vamos a poder acceder a hablar con ellos? Necesitamos traductores. Necesitamos gente en los países que sigan a la causa gitana, pero de verdad, con fuerza, con tronío, con empuje. Esto es un apostolado gitano, es un reavivamiento gitano hebreo nacional, internacional. Esto es un despertar, es una misión divina como humana para un pueblo. Y entonces yo peticiono, por favor, ustedes pueden conectarme en mi muro de @juditanos en TikTok. Y yo me puedo poner en contacto personal porque necesitamos formar e informar a jóvenes y no tan jóvenes para que elaboren grupos de acción en los barrios, en las ciudades, para que difundan la verdad para este reavivamiento gitano hebreo mundial. ¿De acuerdo? Es algo profético, es bíblico, es verdadero, es cierto. Así que os pido de todo corazón que lo hagamos entre todos y que nos reavivemos con la llama del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios. De todo corazón, me he emocionado a lo último. He empezado diciendo, yo he sufrido mucho en estos 6 años, he sufrido mucho porque he tenido que trabajar para mi vida personal y al mismo tiempo trabajar para la causa de manera bestia, ¿de acuerdo? En los pocos ratos que tenía libre, inclusive, muchas veces, pero lo he hecho con mucho gusto, ¿de acuerdo? Y ha sido mi amparo y mi armadura en estos 6 años antes de mi regreso a Europa. Y ahora que voy a regresar, os digo que desde allí lo haré físicamente para todos vosotros. Y voy a terminar, o voy a seguir un poco más, y por qué no, hablando de otros temas interesantes, como es Gibraltar y la comunidad judía de Gibraltar. Vamos a dejar la genética, nos ha quedado claro, vamos a dejar la bibliografía, sabemos quiénes son. Muchas gracias también por decirlo. Pero en la comunidad judía de Gibraltar, de 300 años de comunidad judía de Gibraltar, tanto Askenazi como Sefardín y Mizrahi, nos encontramos con 200 500 o 500 individuos judíos de 300 años allí sitos y emplazados, que está a tiro de piedra de las grandes comunidades gitanas de la línea de la Concepción y de Algeciras.
Este es el foco y el centro principal para comenzar a tener los diálogos y los encuentros intercomunitarios. Yo voy a abogar, de verdad, os lo digo de todo corazón, porque los gitanos que vivan en Algeciras, la línea de la Concepción, y personas del entorno de Gibraltar, vayan a Gibraltar y pulsen las puertas de las sinagogas. Tal cual lo estoy diciendo, yo lo hice en tiempos. No me voy a cansar de volverlo a hacer. Porque esta relación tiene que comenzar en un sitio donde los gitanos y los judíos estén cerca geográficamente. ¿Y qué mejor sitio, como así mismo expreso, que Gibraltar y su comunidad judía tan cercana a las comunidades gitanas, evangélicas y bíblicas de la línea de la Concepción, Algeciras y otros lugares? Así que esto tiene que ser. Allí es donde puede empezar la verdad físicamente de esto. Y allí fui vetado para hablar esto y obligaron a muchísimas personas de la comunidad judía de Gibraltar a bloquearme, a no escucharme y a decir que este tema no es interesante para ellos. ¿Cómo no va a ser interesante una profecía troncal de la Biblia hebrea que va a llevar la traída mesiánica final? ¿Cómo van a decir que esto no es interesante? Lo dijeron. Me han pasado tremendas cosas. Pero yo no voy a ceder. Voy a volver a ir allí, voy a hablar con quien tenga que hablar y de nuevo allí me tendrán los Shabbats paseando por al lado de la sinagoga y me van a tener que escuchar. Entonces yo os pido que ustedes me acompañen en esto. Las personas que me puedan generar en los enlaces que vivan cerca de Gibraltar también sería interesante. Bueno, yo creo que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, está en nosotros, está hoy aquí, con todos nosotros verdaderamente, y Dios nos abrirá puertas cuando hagamos un sí rotundo al Creador. La emuná, Shelemá, la fe completa en los profetas y en el Dios de Israel, nos va a garantizar el éxito seguro. Hemos sido un pueblo bajo en autoestima, triturado, pisoteado por la mentira occidental. Y hoy tenemos la vanagloria y el honor de regresar al Israel espiritual y físico, con la vasija genética y espiritual que otros no tienen. Vamos a darnos esa honra y a nuestros hijos. Es lo que quería decir en el día de hoy. Me emociono con estas cosas porque para mí es como el primer día que yo entré a esto. El primer día de hoy es el mismo para mí. Entonces, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias. Muy emocionado. Espero que muchos de vosotros me comuniquéis por privado. Voy a difundir este live por todos los lugares, como todos los que hago. Y que podamos organizarnos en grupos, en chats de WhatsApp, en grupos organizados en barrios, en ciudades, por familias, como sea, para ir organizando esta verdad profética y decirle un sí rotundo al Creador. Tenemos que decirle un sí rotundo al Creador. La profecía tiene como condición, primero, un sí. Cuando pones a Dios por encima de todas las cosas, del descanso y de cualquier cosa, y no miras ni por los peligros, muchas gracias, entonces Dios hable la Shara Shamaim, la puerta de los cielos para nosotros, y las bendiciones caen desde los mundos superiores. La maldición ha durado miles de años, pero la vamos a quebrar. Y esto es algo que os quiero decir en el día de hoy. Transformaremos esta maldición en bendición. Es el momento. It's time to go. Es la hora de irnos con la frente elevada, de quitarnos el polvo de la suela de los zapatos de donde quizás nunca nos quisieron. Y es el momento de repoblar la tierra de Israel y de cumplir los preceptos de habitar y defender la tierra de Israel. Si estamos tan preocupados por cumplir la Torá, empecemos cumpliendo el precepto de Dios de habitar y defender la tierra de nuestros antepasados. Bueno, vamos a subir más personas. De verdad, de todo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Saludos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, hijo, buenas noches. Dios te bendiga. Buenas noches. Te llamas Antonio, ¿verdad? Antonio Sí, te llama. Sí, yo soy Antonio. Antonio. Vale. Sí, el Antonio, el gitanito de Chile. Bueno, yo soy un íntimo amigo del te llamo de aquí de Barcelona, del Lizardo. Soy íntimo amigo de Lizardo, ya hace un montón de años que nos conocemos. Y hace cuestión de aproximadamente un año
pues él me animó mucho y yo lo vi de muy bien, porque yo lo seguía en el tema este de las raíces hebreas y entonces pues me dijo que me hiciera la prueba. Hice la Bien. prueba con Marité y bueno, y al cabo de un mes o 2 meses me vino la respuesta positiva. Yo soy judío de Cochín, Sí, judío es de que Cochín, mayormente, como estábamos un pueblecito explicando, de ahí de la sí, India. sí. Infórmame bien un poquito sobre eso, hijo. Tengo el Bien, papel bien, por bien. aquí, pero lo tengo guardado y ahora no te lo puedo Bien, enseñar. Lo tengo bien, bien guardado. a ver, los judíos de Cochín llegaron a la India después de la destrucción del segundo templo. En el caso de los gitanos, llegan a la India después de la destrucción del primer templo. Es distinto, pero igual se Sí, situaron en las mismas zonas y guardaron las mismas costumbres. El ADN de la madre es el mismo. Es un ADN que se llama M5, 1A, 1B, y sí, este ese lo ADN, soy yo. exactamente, este ADN es crucial porque todos lo tenemos por línea materna. Y cada vez que nos hacemos un análisis en MyHeritage y nos sale India, no es India, es judío de Cochín. Y esto lo han ocultado. Nos pasan por la India, pero no dicen que es India, pero India hebrea. Eso se lo callan la boca. No tiene sentido. Y entonces, Entonces, por qué nos dicen que hemos pasado allí por la India, por Cochín? mire usted, realmente el que pasaran todos los gitanos por la India no está demostrado. Pasaron muchos, pero otros no. Pero no hemos tenido ningún tipo de recuerdo de politeísmo, de dioses indios, de Correcto. dietas, de nada, nada. Eso es imposible. Si hubiéramos llegado 1000 años allí, como muchos dicen, es imposible que no hubiéramos traído los Vedas, los libros hindúes, brahmanes, sacerdotes, cualquier tipo de símbolo. ¿Dónde quedó eso? Y sin embargo, la cultura es semítica y bíblica, original. Leyes como el destierro son las leyes del rey David de la época bíblica. El tribunal de hombres de respeto, como se dice en Europa, el CRIS, igual al Beit Din de Jerusalén cuando los ancianos, que Josué le dio la ley a los ancianos y formaron el primer tribunal de ancianos, hombres de respeto, eso solo lo tiene el gitano. Entonces, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas? Millones, millones. Y en Centro Europa más. Pues yo he sacado vídeos donde habla de que los gitanos en las carpas y en las tiendas de campaña, ya donde es que vivan aquí en Chile, como que vivan en Rumanía, en todos los sitios, hacen sacrificios como en el templo de Salomón, sacrificios por Shejitá a los corderos, como en los tiempos, y ponen la sangre sobre los dinteles de las puertas de las casas para salvar a los primogénitos de enfermedades. Recuerdos de lo que fue el Éxodo. Todo esto, ¿qué pasa? Que lo inventamos, que nos lo estamos inventando, que lo estamos copieteando como si fuéramos nosotros los chinos cuando copian una guitarra y la hacen. No, Claro. eso no tiene sentido, esto es un racismo. Es racismo nomás. Racismo. ¿Qué te parece? A ver, te voy a hacer una preguntita. Vamos a ver. Vamos a ver. En el caso, ojalá y que Dios ponga su mano, en el caso mejorable y positivo de que un buen porcentaje de gitanos hagamos la alayá, ¿cómo se dice? La aliyá, Aliyah, alayá, aliyah, aliyah. aliyá, que a veces me equivoco. En el caso positivo que hagamos la aliyá, ¿repercute esto allí con las normativas de Israel a nuestra fe evangélica cristiana? Bueno, yo ¿Tendremos quiero, una restricción mire, para nuestras lo actividades, nuestros cultos y nuestras cosas o cómo? Mire, vamos a ver, voy a ponerlo un poco en antecedente. Pastor Lizardo ha sacado vídeos, quizás los vio o no, yo se lo digo, donde han habido los judíos de Mallorca son católicos, los chuetas, por ejemplo. Entonces hubo Y un los de tal Mallorca, sí, Miguel sí. Segura, que ese hombre recibió la ciudadanía de Israel siendo católico, aunque después se hiciera judío como sea, pero simplemente porque vieron que la genética era judía. Entonces nosotros tenemos antecedentes de eso. Ahora, ¿cómo está la cosa políticamente hoy en Israel? Hay que lucharlo. Las cosas no pueden ser sin lucharlas. Hay un problema que es los judíos rabínicos ortodoxos que son muy rígidos y obligan a todo el mundo, incluso a los propios judíos, a hacerse la conversión por fuerza. Pero eso hay que lucharlo. Hay que escribir Claro. a la Knesset, al Parlamento, hay que hacer un movimiento grande, una presión en Europa, escribir a la Haya, al Tribunal de Estrasburgo. Hay que hacer mucho juego
por supuesto, para que se haga justicia. No va a ser inmediato. Ellos tienen que vernos como que nosotros tenemos un movimiento muy grande. Porque así por la buena, ¿no? O sea, por más Claro. pruebas que tenga, como ellos no vean miles de gitanos en la calle con banderas y diciendo aquí estamos nosotros, como todo en esta vida, hay que presionar. Pero claro, ¿cuándo será eso? Eso es difícil. Estamos intentando. Yo voy Ya. a España, vamos, de hecho, y voy a ponerme con todo esto por todos lados, vamos, pero como digo, hay que hacerlo. No, ojalá que todos tengamos la misma pasión que tienes tú, que yo te veo muy apasionado. Pero es que aquí hay un problema en mi caso, por ejemplo, yo ya soy un hombre mayor que tengo 70 años. Vamos a ver. Estamos afincados en España, en Barcelona. Todos mis hijos ya mayores, Mm, con hijos y nietos. ya, ya. Tú suponte que igual tiraría de mis hijos, pero y a lo mejor los yernos. Y no me siguen, claro. Y eso sería un poco difícil. Que yo sintiera el llamado de ir a Israel y vivir allí. A mi edad, pues no lo sé si eso estaría un poco con sentido común, pero y un hombre un padre de familia que tenga una casa grande, arrastrar a los hijos, a los yernos, a las nueras, eso es un poco complicado, ¿no? O Es cómo, complicado, tío, es complicado, pero cada uno de nosotros tenemos que escuchar lo que Dios nos dice de todo esto. claro, claro, eso ya es un Porque llamado que uno ya siente para ya. mí también sería complicado porque tengo una hija en América, tengo a mi madre en España, también sería súper complicado irme a Israel y dejar a todo el mundo ahí, venga, vamos, el tío, ¿cómo? Pero bueno, Dios habla a cada corazón de las personas. Yo antes de esto, hace 6 años, yo no es que no creyera en Dios, pero vamos, no, a ver, no estaba metido en ninguna denominación ni nada. Pero el impacto que a mí me dio ver cómo estas profecías están pasando de manera matemática fue tremendo en mí. Inmediatamente pensé que digo, Dios existe, esto es verdad, estas profecías se están cumpliendo en nosotros de manera matemática, tal como dijo Ezequiel hace 2500 años. A mí ¿Y, eso me hizo una chispa dentro que hasta el día de hoy es y como tú el cómo primer día que descubriste tú todo esto? ¿Cómo lo descubriste tú? ¿Sentiste tú por dentro un llamado, una curiosidad? el ¿Cómo te llamado diste siempre cuenta de...? estuvo un poco, ¿no? Pero yo vi documentos de Samuel Abucaya en Jerusalén, las conferencias que dio allí en Jerusalén. Y bueno, la verdad, eso me impactó. Inmediatamente tuve una sensación como un calambre, una cosa. Inmediatamente me fui a la Biblia, cotejé, vi que sí, que estas profecías calzan completamente con nosotros en todos los sentidos. Después ya Lizardo, bueno, en fin. Pero fue muy explosivo, o sea, de un día a otro yo vi esta cosa, me casó, o sea, lo entendí y ya pues me puse en ello. Y ha sido mi armadura, porque yo he vivido 8 años aquí en Chile, ahora voy a empezar en España una temporada más fija allí y yo he estado mal porque, bueno, igual pues problemas personales, pero la armadura bíblica de fe, de profecía, de realidad, todo lo que me ha protegido mi vida, me ha traído bendición. Yo quiero la bendición para todos vosotros también y que os protejáis en esta profecía. La profecía Claro, protege. sí, Mm. claro que sí. Mi mujer y mis hijos no se han hecho la prueba y Lizardo me dijo que si yo doy positivo y soy judío de Cuchín, que seguramente mi mujer y mis hijos también son positivos, aunque no se la hagan. Bueno, nosotros vamos Sí. a hacer lo que podamos. El pastor Lizardo está elevando muchos informes técnicos a Israel, dándoselo a Eliyahu Birbaum. Eliyahu Birbaum. Eliyahu Birbaum. Yo quiero que todos vosotros y el que pueda le escriba a Eliyahu Birbaum. Si me permiten, voy a ¿Y quién hacer es un... ese? ¿Quién es ese? De acuerdo, os voy a poner una captura de... Esto es muy importante. Ustedes pueden utilizar un traductor o escribirle directamente en español y él lo traducirá como sea, pero todo vuestro sentimiento, todo lo que vosotros queréis, todo lo que vosotros sentís, si Dios os está hablando en esta verdad como un templo,
este hombre es el que lo lleva. Y aquí es donde le estamos Lizardo Cano, yo, Monte y yo y otras personas escribiendo a este hombre y este hombre está asombrado. Este hombre es un juez del tribunal del Beit Din de Jerusalén, un gran dayán, y es presidente de la sociedad Shabbat Israel, que trajo a Israel a los judíos Menashe y a los etíopes Fadashas. Es la persona indicada para la aliyá que nosotros estamos buscando. Entonces, yo pido que si él ve que cientos de gitanos comienzan a escribirle, dirá, esto es cierto. Aquí la gente se está moviendo y lo sienten de verdad. Entonces yo quiero, lo tengo que decir, un momentito, por favor. Eliyahu Birbaum, gran dayán del Beit Din de Jerusalén y presidente junto con Michael Fromm de Shabbat Israel, el colectivo Sociedad para el Retorno de los Hebreos Perdidos, que ha conseguido que miles de judíos chinos de la India, como son la tribu de los Menashe, lleguen a Israel y estén allí, y que también intervino de alguna manera en la llegada de los falashas etíopes a Jerusalén. Este señor es al que le estamos elevando diariamente informes técnicos, Lizardo Cano Montes y yo, genéticos y de todo tipo. Pero yo quiero que él reciba cartas de vosotros a su Messenger, donde ustedes le digan lo que ustedes sienten. Porque el sentimiento también es prueba. Y creo que sería muy indicado. Entonces voy a dejar aquí en pantalla Eliyahu Birbaum, gran dayán del Tribunal del Beit Din de Jerusalén, que fue presidente de Shabbat Israel, la Sociedad para el Retorno de los Hebreos Perdidos, que se encarga de la aliyá. Es quien recibe toda la batería de pruebas que estamos mandándole. Muy bien. ¿De acuerdo? Bueno. Una maravilla este live, de verdad, me gustan vuestras intervenciones y que estéis ahí. ¿Cómo va el tema de la firma? Hay ya muchas firmas. Yo ya he firmado. Hubo 700, hubo muchísimas. ¿Y cuántas necesitáis? ¿Cuántas necesitamos? Más posible. Si usted tiene contacto directo con Lizardo Cano, por favor, que le vuelva a dar el link para firmar o los papeles que igual estuve. Más papeles para firmar, para la familia, para todos. Claro, he firmado yo, pero quiero que firmen todos los míos también. Bien, las personas deben de ser informadas, aunque este señor sea un gran rabino como sea, pero las personas, nosotros tienen que vernos movernos, tienen que ver el empuje, tienen que ver las ganas, tienen que ver la verdad, porque no es que nos vayan a llevar en hombros. Nosotros no somos paralíticos. Tenemos que ir demostrando que haya un empuje, que vea una verdad, que vea una unión, ¿de acuerdo? Que vea que nos lo tomamos en serio. Y bueno, la verdad es que Eliyahu Birbaum es un gran rabino. Tenemos otros rabinos que han dado el sí, porque en Francia estuvo otro gran rabino, Haim Dinovich, de la Sociedad Isha Torah. Este fue un objetivo que consiguió el hermano Antón Fernández. Yo tengo que decir desde aquí que Antón Fernández en Francia es un crack. Ha conseguido, que cientos de gitanos entren a los colectivos mesiánicos y verdaderamente recuerden su origen. Y bueno, él fue quien contactó a Haim Dinovich y este gran rabino ha dado el sí. O sea, tenemos el sí de Haim Dinovich y ahora estamos consiguiendo que este hombre entienda de la misma forma, ya desde Israel. Pero necesitamos la unión del pueblo. El pueblo tiene que estar ahí. Estoy viendo ahí a una muchacha, una gitanita, la Salamanca Taikón, es muy buena, muy buena. Bueno, ella no cree, pero de igual manera nosotros no estamos en contra de nadie. Simplemente quiero que ella, como otras personas, entiendan que esto es un camino para más de la mitad de los gitanos del mundo. La otra mitad, si no quiere, hay que respetarlos también. Claro. Pero la mitad de los gitanos del mundo creemos en esto y por tanto tiene que saber que esto está existiendo. A mí me parece increíble que la Unión Romaní, que el Secretariado Gitano no pongan en sus páginas oficiales que existe la hipótesis y los movimientos sobre el origen hebreo de los gitanos en España y en otros lugares. Me parece impropio que yo abra las páginas de Secretariado Gitano, de Unión Romaní, de Facali y de cualquier asociación y sociedad en España y solamente venga la hipótesis india, como si nosotros, que somos más de la mitad de los gitanos del mundo, no existiéramos. ¿Pero qué tipo de burla? Esto no puede ser. Entonces yo abogo, de verdad, por favor, que vayan, que presionen y que les digan a estas personas que nos tienen que poner al menos como una hipótesis, como una tendencia que existe, porque nos quieren ocultar, pero ocultar como si no existiéramos, vamos, unas cosas impresentables. Y yo sé que esto tiene también mucho que ver con los politiqueos, con los apoyos a
pro-palestinos y con otras cosas que nos quiero ahora mismo aquí derivar. Pero vamos, en esencia, la verdad nunca puede ser hipotecada, ni tapada, ni por intereses políticos, ni por nada. Una pregunta, Antoñito, hijo, vamos a ver. Ya se sabe ya de alguna manera sobre las 10 tribus del norte, que es Israel, la casa perdida de Israel, que fueron expatriados, por ejemplo, en mi caso, que yo soy de Cochín, judío Cochín. ¿Se sabe más o menos a qué tribu pertenece mi etnia, mi grupo de Cochín? ¿O no está claro? Bueno, proféticamente y bajo la exégesis bíblica hasta la llegada mesiánica final no vamos a saber qué tribu es Claro. cada uno, porque eso el rey Mesías es el que tiene que decirlo. Pero en esencia hemos valorado dos hipótesis, han existido dos hipótesis. Una apunta a Efraín. ¿Por qué Efraín? Porque aparte de todos los componentes hebreos, en nuestra cultura también tenemos muchos componentes egipcios, de una estancia en el Egipto faraónico. ¿De Sí. acuerdo? Como el tarot. El tarot es el camino del rey y hace referencia a lo que los sacerdotes de Amon-Ra en época faraónica recopilaron. Hubo un ocultista, como que creo que era Papus, y ha habido otros, Athanasius Kirchner y otros ocultistas estudiosos de la baraja del tarot gitana, por excelencia, que vieron que aparte de letras hebreas habría motivos egipcios y que eso venía de la sabiduría que los sacerdotes faraónicos egipcios tenían. ¿Eso qué quiere decir? Que el gitano estuvo en Egipto en época faraónica. No ahora 2 días, no. En época faraónica. Lo mismo que Del podemos tiempo de decir. Moisés, del tiempo de Moisés. Exactamente, porque si no somos egipcios, pero estuvimos en Egipto en época faraónica, ya no estamos. ¿Qué pueblo cree usted que estuvo allí? Los hebreos. Justamente en esas épocas. Y de ahí adquirimos esas magias, esas costumbres que no las soltamos del todo tampoco. Porque usted tiene que entender que bíblicamente tenemos que saber que las tribus del norte de Israel que se llevó Jeroboam al norte hacían idolatría a los becerros egipcios, como la hicieron en el desierto. Jeroboam puso muchos altares al dios Apis y a otros. Y por eso vinieron las maldiciones y los destierros luego. En fe, lo sabemos. Entonces, nosotros hemos guardado el tema hebreo, pero mezclado con magias cananeas, con los cultos a la diosa Astarté, que San Marí de la Mer no es la diosa Kali. La diosa Astarté se la paseaba por el mar como se pasea la diosa como se pasea Santa Sara. De la misma manera lo hacían las tribus del norte y los filisteos, amorritas y otros. Paseaban a Isis Astarté de la misma manera. Esos cultos quedaron, lamentablemente, y así ha sido. Y entonces, las imágenes de Santa Sara, si usted la compara con una imagen de Isis Astarté, es la misma. Mismos motivos. Entonces, te puedo decir que tenemos una batería de pruebas impresionante. No hay ningún pueblo que tenga tantísimas pruebas. Y lo único que pasa es que hay racismo. Hay racismo. Nada más. Yo siempre había pensado hace bastantes años que nosotros los gitanos, que habríamos, supuestamente, yo pensaba que cuando Israel salió de Egipto por mano de Moisés, la Torá dice, las escrituras dicen que no solamente salió Israel, sino que mucha gente que estaban esclava, que no pertenecían al pueblo hebreo, también salió con ellos. El Eretz Rav, la mezcla de pueblos que fueron, bueno, según el Midrash y la tradición judía oral. Yo pensaba que a lo mejor nosotros seríamos esa gente que salieron con ellos, que adoptamos las costumbres, las leyes, el idioma y todo por el desierto. No lo sé. ¿Qué ves tú en eso? Solamente quiero decir que el Eretz Rav fue exterminado después del pecado del becerro de oro. Cuando Moisés baja del Sinaí y rompe las primeras tablas y ve lo que ha sucedido con el becerro de oro y a Aarón, estas personas se fueron eliminadas. Fueron eliminadas. Miren, voy a hablar un poco de Jerez de la Frontera, no para entrar en ninguna dinámica. Sí soy de Jerez de la Frontera. Sé que en Jerez de la Frontera la tradición gitana está muy muerta, pero yo no tengo culpa de eso, igualmente, y lo lamento mucho.
¿Me entiendes? Haber nacido allí. Igual podía haber nacido en Móstoles. Me da pena. Una de las cosas que me da más pena a mí aquí, y lo tengo que decir, es que el gitano de Jerez de la Frontera tiene que saber, porque me da mucha pena que en mi propia ciudad esto no esté repuntando. Que yo esté hablando con gitanos de todo el mundo y en Jerez de la Frontera esto no pegue, a mí me duele. O sea, soy el primero que me duele, soy el primero que entiendo lo perdido que está la comunidad gitana de Jerez. Lo Tú digo, eres, tú eres de Jerez de la Frontera. yo Tú soy eres de de Jerez de la España. Frontera. Ah. Claro. Lo que pasa es que estaba en Chile no sé ni cuántos años ya. Y en Yo otros no países. lo sabía, eso yo no lo sabía. Entonces a mí me da mucha pena Jerez porque yo quiero que en Jerez cale. En Jerez hay gente que me ha escuchado. Ha habido artistas que me han escuchado y lo entienden. Pero yo quiero que haya un movimiento físico allí también porque es una ciudad llena de conocidas. Pero bueno, Dios dirá cuándo, cómo y de qué manera. Yo ahora lo intentaré de todas las maneras posibles. En ¿Y fin, de verdad. tienes pensado de venirte para aquí, para España, una temporada, Sí, no? voy a hacer una temporada lo más que pueda. Voy a intentar hacer negocios y trabajos allá que me permitan. Y desde luego desde allí ya me toca más hacer todo esto porque muchas cosas no se han hecho porque no he estado yo físicamente. Yo estoy allí, yo levanto aquello, pero ahora voy, os digo, ahora voy. Y Ya. bueno, pues nada, hombre, muchas gracias por todas vuestras intervenciones, muy emotivo, de Gracias. verdad. Gracias a usted. Y bueno, por favor, me quedo terminando con que Eliyahu Birbaum escríbanle. Os lo Muy pido bien. encarecidamente a usted, a su familia, a otros. Este hombre es el que está manejando la barca ahora. Hay que escribirle, hay que convencerle, hay que contarle. ¿Vale? Muy bien. Pues Venga, venga, un placer, hombre. para Gracias. usted y para todos vosotros y Venga, muy bendiciones. muchísimas, ¿eh? Que Dios os Venga, bendiga. Baruch Hashem. igualmente.